Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin hacer que me escuchen. Bueno, ahora con un poco menos de cafeína en el cuerpo, ya y habiendo revisado cuáles fueron, o sea, cómo resultaron, mejor dicho, los audio comentarios de los capítulos anteriores, o de los tres capítulos anteriores para ser exacto, la verdad es que voy a tratar de extenderme menos en mi filosofía y todos mis pensamientos que comparto con ustedes respecto al capítulo del audiolibro que estoy comentando. En esta oportunidad voy al capítulo 13. 13 es un número, ya saben que es un número que tiene cierta connotación de azar, magia, e incluso inspira un poco de temor. Más aún considerando que estoy grabando este audio comentario un día viernes, así que viernes 13, viernes de capítulo 13. Wow. Ya. Y este audio comentario corresponde al capítulo 13, que es el capítulo de fin de año. Y el fin de año, bueno, ya se venía anunciando un poco que iba a existir alguna referencia a esta época de festividades, puntualmente Navidad y Año Nuevo. Y acá tenemos que hacer la aclaración, más bien no la aclaración, sino que cómo va la historia en que Luffy está claro, las celebraciones de fin de año son celebraciones familiares. ¿Ya? Y obviamente va a depender del tipo de familia, o más bien del tipo de celebración que lleva a cabo cada familia respecto a estas celebraciones. En el caso puntual de la familia de Luffy, son más bien quitados de bulla, él lo menciona. Entonces, Navidad y Año Nuevo tratan de ser cosas relativamente discretas y siempre bajo un entorno casi absolutamente familiar. Entonces, la Navidad, una cena, abrir los regalos que sea, digamos, que se hayan entregado, y en Año Nuevo también una rica cena y los abrazos estrictamente necesarios. Y fuera que esto se suma que la gata es nerviosa y si hay fuegos artificiales o hay demasiado ruido, la gata obviamente se va a ver resentida. Pero en este año en particular, para Luffy era complicado. ¿Por qué? Porque estaba separado de su esposa. Ya, independiente de los motivos ya los hemos visto, o más bien los hemos conversado en audio comentarios anteriores. Ya la gorda se enojó con Luffy y se fue a la casa de su hermana. Y los motivos de este enojo fue obviamente una desaveniencia entre la pareja, donde Luffy también, con su racionalidad característica, obviamente no sabe interpretar las cosas con la gorda, le baja absolutamente el perfil a la situación y ella termina enojándose por mil cosas que se fueron, mil cosas pequeñas que se fueron acumulando. Entonces, en esta oportunidad, el fin de año es complicado para Luffy porque va a estar solo, o todo apunta a que va a estar solo. Y tenemos que considerar también que en su disyuntiva sentimental, ya refiriéndonos particularmente a lo que está sucediendo con la flaca, que no lo vamos a catalogar como romance, sino que más bien es Luffy teniendo una necesidad de la flaca en términos sentimentales, en términos de poder estar con ella, poder compartir. Obviamente tampoco va a estar la flaca en su fin de año, porque la flaca obviamente lo va a pasar con su familia. Entonces,
para Luffy todo perfila que va a ser un fin de año terrible. ¿Y cómo se desenvuelve la historia? Empieza con una conversación telefónica entre Luffy y su mamá. Y Luffy reconoce que no ha sido precisamente el mejor de los hijos, porque obviamente, si bien es cierto, comparten ese intercambio de mensajes entre su madre y él, Luffy también tiene un poco botada a su mamá. Entonces, no es un tema, digamos que el cómo Luffy ha sido como hijo tampoco es una cosa muy, muy positiva en términos de que la relación efectivamente sea una relación cercana y que Luffy eventualmente pueda refugiarse con su madre frente a cualquier situación. Entonces empieza esta conversación telefónica y la mamá de Luffy le pregunta por la gorda. Y Luffy la verdad es que no puede no decirle que está solo. Y le dice que la gorda se enojó con él y se fue a la casa de su hermana. Y de eso hace por lo menos unos meses. Y su mamá, con cierto, no voy a decir cierto, sino que más bien con eso que tienen las mamás, con esa intuición, con esa cosa que tienen las mamás que en el fondo saben cuando a uno le pasa algo, le dice, eh, bueno, véngase para acá y pasa las fiestas conmigo. Y tampoco busca profundizar más en el tema. ¿Ya? Y eso en algunas mamás se agradece, en otras no se agradece tanto. Ya porque en el fondo, si bien es cierto, llega un momento en que nosotros nos volvemos adultos y supuestamente responsables de nuestros actos y absolutamente conscientes de nuestros actos, llegamos a este punto en el que si la mamá llega a meterse en nuestros temas personales y a veces particularmente en nuestras relaciones, ya es o le dices a tu mamá, mamá, ya estoy grande, deje que me equivoque solito, porque a veces pasa eso y la mamá va a querer eh, en este instinto de madre, ya que es un instinto absolutamente protector, va a querer que uno esté bien. Pero sin embargo, a veces uno necesita caerse solo. Y siendo esos casos, hay mamás que se dan cuenta de esto y que simplemente a uno lo dejan pegarse todos los porrazos que sean necesarios. Está claro, uno va a aprender a la mala, pero va a aprender, igual que andar en bicicleta. Uno va en bicicleta, uno le pone las rueditas, a algunos, ya a otros. Yo aprendí sin rueditas a andar en bicicleta. Y a mí me afirmaba mi mamá, me afirmaba mi papá, y me llevaban así pedaleando, y me hacían pedalear, y un día me soltaron, y yo no me di cuenta, y cuando me di cuenta me saqué la cresta. Pero así aprendí a andar en bicicleta, aprendí cayéndome, y así es como uno aprende las cosas equivocándose. Ya no es, claro, hay que tener también el contexto bajo el cual uno puede equivocarse. O sea, si estáis estudiando, no sé, para ser cirujano cardiólogo, ya no te podías equivocar en una cirugía. Ya no va a ser bonito. Bueno, la cosa es que acá la mamá de Luffy no le pregunta y simplemente le dice, véngase a pasar la Navidad conmigo. Y bueno, Luffy obviamente accede, tampoco es algo que la lógica indique que lo fuera a rechazar.
y se enfrenta a la semana previa de la Navidad. Y la semana previa de la Navidad es realmente un caos. En lo personal, yo prefiero incluso comprar algunos regalos cerca de octubre. ¿Por qué? Porque voy a poder comprarlos con calma, me voy a asegurar que las cosas que quiero comprar efectivamente estén en stock. ¿Ya? Y no en diciembre, cuando están todos vueltos locos buscando los regalos. Pero ese soy yo. O sea, y tampoco digamos que yo juego al amigo secreto, porque también es un cacho en el que te metiste y no... Seamos realistas, el amigo secreto es un cacho. Es un cacho porque, primero, es regalo sorpresa. Y es un juego, para mi gusto, súper forzado, que normalmente lo hacen en las empresas, donde dicen, ya, ¿quién quiere jugar al amigo secreto? Ya, y todos se anotan, pero de repente, no sé, te tocó un pelotudo o alguien que no te cae bien. Y tenéis que hacerle un regalo, y a veces, claro, a veces está el tema que el regalo es secreto, es efectivamente secreto, y nadie sabe quién le regaló esto a la otra persona. Pero hay veces en que el regalo tiene que ser, eh, tiene que ser, entre comillas, entregado por la persona que corresponde que entregue el regalo. Y eso, la verdad es que de repente se presta para un cinismo, pero brutal. Ya, yo trabajé en una empresa donde había un argentino que era un verdadero pelotudo. Y por fortuna, las veces que tocó jugar Amigo Secreto y él estaba dentro de la gente que estaba en ese grupo, yo decidí no jugar. No me iba a arriesgar a que me saliera y con mi suerte capaz que me hubiera salido. Así que, bueno, la cosa es que esa semana previa a la Pascua, ya Luffy decide, voy a ir a la oficina un par de días y aprovecho de pasar a alguna tienda a ver si me compro algo. Imposible. Era absolutamente iluso conseguir eso en una semana donde están todos vueltos locos tratando de comprar algún regalo. Y entre esto, Luffy le conversa a la flaca a ver cómo le ha ido. Y la flaca está metida también en este mismo cuento de comprar regalos de última hora, comprar el regalo del amigo secreto. O sea, nada que hacer. Y para la Pascua, como normalmente sucede en muchas empresas, no voy a decir la mayoría, voy a decir muchas empresas, ya para la Pascua, como le decimos nosotros a la Navidad aquí en Chile, Luffy salió temprano de la pega. En realidad debiera traducir el audio comentario también a un español un poco más entendible por otros países. Pero ya eso lo vamos a dejar como problema del Matías Boizard del futuro. Bueno, sale temprano de la pega y se va directo a la casa de su mamá. Y bueno, la mamá es mamá. Es mamá. O sea, uno puede ser un viejo de 50 años y para las mamás uno va a ser siempre el niño, el hijo, el pequeño, el bebé. Ya yo lo veía con mi viejo y mi abuela. Ya, o sea, mi abuela nunca dejó de hacerle añuñuños a mi viejo. Ya, y mi viejo, viejo pelú y pelado, po. O sea, estamos, estamos hablando de mi papá. Y, y bueno, la cosa es que Luffy llega a la casa de su mamá y su mamá cariñosa, eh,
Bueno, la típica también. ¿Está más delgado o es idea mía? Ya, estamos claros. Luffy tiene esta contextura alta, delgada, ya físicamente atractivo para las mujeres. Ya estamos idealizando el personaje. ¿Ah? Ya puede que no sea atractivo para las mujeres, pero sí, digamos que cumple ciertos estereotipos y tiene este pequeño desastre en su look, ya donde anda siempre medio desaliñado, pero es un desaliño que, que de alguna manera resulta atractivo para ciertas chicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Le dice, está más delgado, idea mía. Y Luffy le dice, no estoy comiendo bien. Si el tema es que yo tengo la contextura de mi abuelo, ya alto, delgado y chascón. Entonces, y más encima Luffy come como sabañón. Entonces, de hecho, por eso el nombre. O sea, si alguien ha visto One Piece, ya, bueno, entre otras barbaridades yo consumo mucho anime. O digamos, no todo el anime que me gustaría, pero trato de siempre estar viendo alguna serie y enganché con One Piece con los 1000 y fracción capítulos. Y la verdad es que la historia es buena, y es divertida y es liviana y te hace no pensar. Ya porque hay series que son mucho más densas y que al final termináis estresado. Pero Eh, bueno, si han visto Luffy, o sea, si han visto One Piece, van a entender por qué al personaje principal de este libro se le puso Luffy. Que en el fondo, alguien alto, ya Luffy no es tan alto, pero, o sea, Luffy de One Piece no es tan alto, pero es un personaje que es delgado y come como bestia salvaje. Entonces, empieza una conversación y una conversación liviana y Luffy cuenta un poco la historia de su mamá, donde su mamá siempre fue muy trabajadora y se sacó la cresta para que él saliera adelante. Entonces se encargó de, en el fondo, lo que tienen que cargarse las mamás cuando se encargan de un hijo. O sea, ya acá no se habla de un padre, ya sino que se habla solo de la mamá y si quisiéramos hacer una especie de lectura por debajo de lo que está en el libro, podríamos decir que incluso que la mamá de Luffy se desenvolvió como madre soltera y que se encargó de los estudios de su hijo, bueno, de cuidarlo, de educarlo, etcétera. Entonces, claro, una madre en esas condiciones se saca la cresta por sus hijos y trata de que salgan adelante. Y bueno, estamos hablando de una madre, obviamente, de generaciones anteriores, en las que no existía esto del internet, no existía WhatsApp, no existía Instagram. Entonces, es curioso como una madre que ya es un adulto mayor, se sube al carro de la tecnología, ¿ya? Y olvídate lo que es que descubran los stickers en WhatsApp, por lo menos. A mí me pasó que mi vieja descubrió los stickers y descubrió que podía forwardearte fotos. Y Dios santo, o sea, eh, buenos días y buenas noches con un sticker, con una foto, con algún mensaje. Entonces, tú decís, chuta, abrimos la caja de Pandora. Acá la cuestión se vuelve divertida. Entonces, bueno, obviamente llegan al momento de la cena y la mamá de Luffy le dice, ¿cuántas presas de pollo va a querer? Y antes que Luffy le responda, le dijo, no importa, te echo tres. No, mejor te echo cuatro, así no dice que la mamá lo manda sin comida y no lo alimenta. Entonces, Luffy ahí se ríe, porque en el fondo eso es muy de mamá. Ya a veces las mamás dicen, ya, ¿va a querer fideo? Ya. Y no sé, si fuiste con tu esposa o tu pareja a la casa de tu mamá a comer, típico que te ponen el plato más grande.
Y no es por una cuestión así de que tu esposa o tu pareja sea menos importante, sino que porque sabe que el regalón de la casa, weón, come como bestia salvaje. Entonces te ponen un plato de fideos, weón, que es gigante, que son fácil 2 porciones y media, ¿ya? Y no le vayas a decir que no a tu mamá. La cosa es que tienen este tema con, con la comida, ya que una comida rica, comida de mamá, nuevamente. Ya, o sea, las mamás cocinan rico. Ya, y eso le va a doler. Yo creo que le duele a todas las parejas y a todas las esposas del mundo. Ya, las mamás, la comida de la mamá siempre es más rica. Siempre. Digan lo que digan. Ya, yo tenía. Ya, yo tuve la mamá de una amiga, me acuerdo, cocinaba unas lentejas que eran deliciosas. Y obviamente mi mamá le copió la receta y bueno, las lentejas de mi mamá también son ricas. Pero ha sido como de las pocas veces, así que yo he disfrutado una comida de alguien que no sea mi mamá, que sea rica. Bueno, sí, también tuve una suegra. No, no, no suegra, no, si es tan feo el término. Eh, la mamá de una ex. Ya mi tía tenía una facilidad increíble para la cocina y cocinaba delicioso. Yo me acuerdo, no me comí un pastel de choclo más rico que ese. El pastel de choclo con la presa de pollo entera adentro, pero entera, ¿sí? Nada de trocitos de pollo, no, viejo, te encontráis con el tuto con hueso adentro del pastel de choclo. O las empanadas de carne picada, oh, viejo, qué maravilla. No, esos son buenos recuerdos. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de la comida, porque de hecho a mí también me gusta comer, y me gusta comer rico. Bueno, la cosa es que en la comida empiezan, bueno, a disfrutar de la cena y a Luffy se le vienen los recuerdos de, de la gorda. ¿Qué será de la gorda? ¿Qué estará haciendo? Y se acuerda de una pequeña anécdota en la que estaban pasando una Navidad en el campo de unos amigos y fueron a ver la noche. Ya, o sea, si estáis en el campo, una de las cosas lindas que uno puede hacer es ir, pararse en el medio de un patio y mirar el cielo en la noche. Y uno se da cuenta que la cantidad de estrellas que hay, o sea, uno dice, ya, si tú has vivido toda tu vida en la ciudad, claro, uno mira al cielo y se ve cierta cantidad de estrellas. Pero cuando estás en el campo donde no hay tanta luz, donde a veces el alumbrado público tampoco es tan frecuente, y tú miras al cielo y te vas a dar cuenta que la cantidad de estrellas que hay es increíble. Es increíble, es como si el cielo fuera una sábana y cuando estás en el campo simplemente la sacudes y todas las estrellas saltan y quedan flotando. En la ciudad uno no puede decir eso. La cosa es que van al patio, se ponen a ver al cielo y justo está la luna probablemente en un cuarto creciente podría ser, y había dos estrellas que parecía que fueran un par de ojos. Entonces, si uno miraba al cielo, era como si la luna te estuviera, o que el cielo te estuviera sonriendo. Y Luffy le dice a la gorda, mira, la luna nos está mirando. Y la gorda le dice, que eres tonto, Luffy. Y con esa frase se pueden imaginar qué es lo que sucede. Es la frase que la flaca le dice casi regularmente a Luffy cuando sale con alguna de sus payasadas. Ya, que eres tonto, Luffy. Entonces, Luffy se va a la cresta y le rueda una lágrima por la cara. O sea, en el fondo, te acordaste de aquello que está ahí,
no tratando de olvidar, sino que te genera una nostalgia, te genera un pesar, ¿ya? Pero es un pesar no tanto de pena, no es una pena así de lástima, de tristeza, o sea, es una pena de nostalgia, una pena de echar de menos. Bueno, es otro tipo de tristeza, no es una tristeza de un dolor intrínseco. Yo creo que entendieron la idea hacia donde quiero llegar. O sea, no es esta pena, no es una pena de pérdida, es una pena de extrañar. Entonces, eh, ¿qué, qué- cómo reacciona la mamá de Luffy? Le dice, no tenga pena. O sea, a la gorda se le va a pasar el enojo. Porque claro, la mamá de Luffy no sabe qué es lo que pasa con la flaca. Ya, y si vamos también con los antecedentes de la historia, tampoco es conveniente que sepa que Luffy está sufriendo por la flaca. Ya porque en el fondo su mamá no aprueba a la flaca. Estamos, estamos claros, y por una cosa que puse en la historia, que la mamá de Luffy odia a la flaca, o odiaba a la flaca. ¿Ya? Y tampoco vamos a tratar de buscar una historia, digamos, ajustada al momento del libro respecto a los sentimientos o las apreciaciones que pueda tener la mamá de Luffy respecto a la flaca. Ya nos vamos a quedar simplemente con que ahí no había relación. ¿Ya? Y una vez lo conversábamos con unas amigas, ya que obviamente hablaban de sus hijos hombres, y decían que no, sí, no, o sea, es como que ninguna mujer, ninguna polola, ninguna novia, ya es digna de mi hijo. Ya porque en el fondo las mamás, el cariño de una mamá hacia un hijo, ya debe ser como el cariño de un papá hacia una hija. Ya, o sea, yo me veo con una niña y si no es un rifle doble cañón o una K-47, yo no me veo recibiendo un pololo de ella con, con la mejor de las paradas. Ya, no, porque en el fondo es un hombre diferente que se quiere llevar a mi niña. ¿Ya? Y con los hombres tiene que pasar algo similar. ¿Ya? Las mamás son súper celosas de sus hijos, súper celosas de sus hijos. Entonces, las pololas no son dignas. ¿Ya? Y ellas son protectoras. Y olvídate si el niño sufrió por esta polola. Ya, si esta chica le rompió el corazón. No, viejito. O sea, ahí eh, la chica se sepulta. Ya, entonces, acá, em, bueno, Luffy queda triste con este recuerdo. Y después de la cena y del postre, se sientan con su madre a ver una de las ahora ya películas clásicas de Navidad, Mi pobre angelito. Ya, ojalá la uno, la 2 no es tan buena. Ya estamos hablando del Macaulay Culkin, no sé, 7 8 años creo que tenía el cabro chico, que en ese momento la película es que no te paras de reír. Por lo menos, ese humor, ese humor un poco absurdo, casi de dibujos animados, que por lo menos a la gente de mi generación le encantaba. Entonces, no, digamos que se volvió un clásico de Navidad. Y, y en algún momento Luffy se quedó dormido, eh, recibiendo las caricias de su madre. Y esa fue la Navidad, una Navidad que en el fondo es familiar,
pero tiene una carga emotiva muy fuerte en el sentido que Luffy pasa una Navidad, primero, lejos de su esposa y segundo, lejos de esa mujer que de alguna manera le está robando el corazón. Entonces es una Navidad complicada. Y después, antes del Año Nuevo, ya pasando, o sea, terminando el periodo navideño, nos vamos a la semana de Año Nuevo, que es exactamente una semana después de la Navidad. Ya si lo dan 25 a 31, 7. O sea, perdón, 25 más 7, 12. Ya, primero de enero siempre cae una semana exacta desde la Navidad. Y esa semana siempre es laboralmente muerta. Es esa semana en que lo vemos el otro año con tranquilidad. Ya nadie hace nada, todo se posterga. Es laboralmente un poco espantosa para los que tratamos de tener nuestra pega al día y hacer cosas. Ya porque en el fondo nadie trabaja. Y si no te subes a ese barco de nadie trabaja, o en el mejor de los casos, te pides esos días entre Navidad y Año Nuevo, que de paso agarran dos feriados, así que digamos que se puede hacer de una manera inteligente si es que lo planifican. En esa semana, Luffy tiene una conversación con el padrecito. Y el padrecito le dice, viejo, Luffy, weón, ¿cómo estáis? ¿Seguís solo en la casa? Y la pregunta del padrecito obviamente apuntaba a si Luffy estaba con la gorda. Y Luffy le dice, no, yo sigo solo. Entonces, padrecito, amigo de Luffy, le dice, bueno, que mira, quería invitarte a pasar el año nuevo con nosotros, si es que te animáis, porque vamos a hacer una fiesta de casa como las fiestas antiguas. Ya pensemos que hubo un tiempo en el que hacía yo una fiesta de casa y en el fondo se juntaban muchos amigos en tu casa y se tomaban unos tragos, comían, no sé, papas fritas, ramitas, un soufflé, ya quizá tenían una carnecita a la parrilla y después ponían música y poníais cassette de música variada, poníais, no sé, después poníais CDs con su CD fiesta bailable de cumbia, ¿ya? O después poníais MP3 o conectabais el computador, pero te la ingeniabais para tener una fiesta en tu casa. Y no era necesario que tuvierais luces, ni que tuvierais la pelota espejo. No, simplemente era que teníais teníais, ¿cómo se llama? Teníais tu fiesta en la casa, ¿ya? Y lo pasabais, chancho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Luffy le dice al padrecito que la verdad es que no está para fiestas, no está para celebraciones, porque en el fondo pensemos que está pasando las fiestas de fin de año solo. Entonces, el padrecito le dice, bueno, usted sabrá, pero tenga presente que las puertas de mi casa están abiertas por si quiere venir. Y bueno, fuera de la comida que le mandó su mamá, que Luffy dice, 3 tuppers con comida, cuando llegó el año nuevo, Luffy estaba con ganas de nada. O sea, ya estaba cagado de onda, estaba bajoneado. Entonces, imagínate, vais a una fiesta y vais con ese estado anímico del orto. No, o sea, lo van a pasar bien igual, pero puta, vaya a ser
el compadre que va a estar en la esquina ahí relegado o tomándose hasta la molestia porque en el fondo no tenéis ganas de celebrar. Entonces Luffy, un poco consciente de su propia situación, decide no ir a la fiesta del padrecito, calienta una porción de papa frita, se lleva una casata y no pone música porque en el fondo ya tenían suficiente ruido con las celebraciones de los vecinos. Se hace compañía con la gata, ya, y ya no era solo pensar que, que las cosas con la flaca no estaban avanzando. Era además que estaba, o sea, que la gorda estaba en la casa de su hermana y que Luffy en el fondo estaba más solo que la cresta. Entonces, en algún momento, Luffy cae dormido. El helado medio derretido, las papas frías, la gata durmiendo a su lado. Ya, y él decide servirse un chopero de cola de mono, porque el padrecito, en un gesto de amistad, le mandó una botella de cola de mono para pasar las penas. Y Luffy se toma 2 choperos de cola de mono, brindando por los caídos e incluyéndose entre los caídos en batalla. Entonces, bueno, pasan las fiestas de fin de año y la flaca le manda un mensaje a Luffy. Hola, típico, iniciando la conversación como normalmente era su usanza durante todo el libro, o toda la historia que narra el libro. Y Luffy le dice, hola, pensé que estaba enojada conmigo, porque en el fondo, si hace tanto tiempo que no te hablas con alguien, lo típico es que o algo haya pasado o están enojados y se te pasó el enojo y hablaste de nuevo. O sea, es como un poco clásico. Y Luffy seguía con sus ánimos por los suelos. Entonces le pregunta, le pregunta a la flaca por sus fiestas de fin de año. Ya, y obviamente la flaca celebró con parafernalia. Ya, la Navidad donde su hermana, una fiesta temática con personajes de película, el Año Nuevo, una, una fiesta tipo volver al colegio con actividades, así tipo kermés. Y Luffy le cuenta que obviamente su Navidad fue quitada de bulla, fue una cena con su mamá, y que el Año Nuevo finalmente fue de papas fritas, helado y colemono. Entonces, obviamente decís eso y nadie te va a entender. Y cuando Luffy le dice, lo pasé solo en la casa, chuta, es también un golpe de vuelta. Es como, claro, yo lo pasé la raja, pero yo no sé cómo la pasaste tú y cuando me decís que la pasaste solo, ¿qué te respondo? Y, y la flaca le dice, pucha Luffy, te mando un abrazo. O sea, es tan lejos. Igual existe esto de me preocupo por ti. De alguna manera me preocupo por ti. Trato de hacer lo que esté a mi alcance para tratar de subirte el ánimo. Ya le mando un sticker. Pero a Luffy en ese momento le hubiera servido un abrazo. Y la verdad es que el fin de año fue duro para Luffy. O sea, pensemos que
se te viene encima un tema que es básicamente social. Es un tema social. Es ese tema que no sé, pues me ha tocado que vecinos que saben que como somos de poca familia, nosotros no somos muy de salir de la casa para celebrar Navidad o Año Nuevo. A nosotros nos han invitado porque tenemos buenas migas con ellos, porque nuestra relación de amistad es lo suficientemente buena y cercana como para que te inviten. Entonces es un tema social. Y acá Luffy literalmente está aislado. Y también él decide por voluntad propia aislarse. Pensemos que el padrecito lo invitó también para poder sacarlo un poco de este hoyo en el que está Luffy. Porque cuando estáis mal, tus amigos se dan cuenta que estáis mal. Aunque uno no quiera, ¿eh? A veces uno dice, uno es tan orgulloso y uno dice, no, ¿sabes qué? Voy a afrontar mis problemas yo solo, sin el apoyo y la ayuda de nadie. Em, Llega un punto en que no podís y que si te ven mal, alguien se va a preguntar y alguien que tenga un grado de empatía un poco más alto que el estándar, podríamos decir, ya porque el ser humano por naturaleza no es tan empático, va a tratar de hacer algo, al menos algo. Oye, vente para acá, celebremos, no sé, pues, por ejemplo, el 18, la típica, el 18 de septiembre. Oye, vamos a hacer empanadas en la casa, ¿queréis venir? Y ese queréis venir, bueno, hay algunos queréis venir que es el formalismo, es el, te lo tengo que decir por una cosa de cumplir, pero ojalá me digáis que no, que también se da ese caso, pero si hay cierto entusiasmo en la invitación, y es una cosa que uno también percibe, la mayoría de las veces uno termina accediendo, porque es una invitación sincera, es algo que quieren compartir contigo y te dicen, oye, ven, compartamos un rato. Es como cuando de repente, no sé, estáis en la casa, estáis medio arranado, quizá viendo series, tirado, eh, tomándote una cerveza solo, viendo por 40ª vez Breaking Bad en Netflix. Y un amigo te llama y te dice, oye, ¿sabes que estamos en un local con unos amigos? ¿Queréis venir? O vente para acá, nos estamos acordando de ti. Y de repente uno dice que sí, porque en el fondo es una invitación sincera. Y a veces ni siquiera es que uno la esté buscando, sino que te llega una invitación y tú decís, ¿sabéis qué? Ya, voy para allá. Voy a compartir un rato, porque en el fondo, a pesar de que muchos de nosotros podemos ser más solitarios por naturaleza, el ser humano es un ser social. Entonces, uno necesita compartir con otras personas. Y a veces, bueno, si me voy en la volada ahora, por ejemplo, yo estoy grabando un podcast para ustedes y este podcast yo no los conozco, pero sí quiero compartir con, us- con ustedes, con esta audiencia anónima que probablemente me esté escuchando. Probablemente nadie me escucha, así que también es una posibilidad. Y queremos tener este espacio social. Pero en este caso, Luffy decide estar solo, decide, decide aislarse el año nuevo, pasar sus penas él solo, tratar de enfrentar sus demonios él solo. Y hay que decirlo, eso no es bueno. Enfrentar, uno necesita ayuda, uno tiene que a veces guardarse el orgullo en el bolsillo y aprender a decir, ¿sabéis qué? Necesito ayuda.
O de repente, si te ofrecen un abrazo, acceder a ese abrazo. O sea, si alguien cacha que estáis cagado y dice, viejito, ven, y te dan un abrazo, oye, gracias, ¿cachai? Así que, bueno, este ha sido el comentario de el capítulo 13, fin de año. Ya yo les había adelantado que se venían capítulos duros y, y sí, se vienen capítulos duros. Así que preparados, ojalá, ojalá nadie termine deprimido después de estos audio comentarios, porque la verdad es que comentar capítulos que son complejos, incluso, incluso es complicado para el autor, ya porque por mucha fantasía que haya, uno se mete en el personaje y uno tiende a sentir ese dolor, esa aflicción. Entonces, es complejo. Pero bueno, niños y niñas, muchas gracias por acompañarme en este audio comentario, por brindarme un espacio de tiempo y sus oídos para escucharme. Los dejo cordialmente invitados a seguir escuchando este podcast. Ya, como bien saben, los capítulos ya están todos liberados en, en la play, o sea, en el podcast, en Spotify. También están en YouTube, también bajo el nombre de Matías Buizard. Los dejo invitados también a que me sigan en Instagram. Y bueno, nos escuchamos en el próximo. Chau, chau.